Bien, bienvenidos a la nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy lo que vamos a ver es trabajar sobre mercados. Comenzaremos a ver los componentes del sistema de mercado, el accionar de los compradores y de los vendedores. Seguramente esto lo continuaremos el día lunes. Detrás del mercado ya habíamos observado que la importancia que tiene el concepto del sistema de precios, porque de esa manera podíamos, mediante las señales que daba el precio, establecer respuesta a las tres preguntas básicas y a los tres problemas de la economía, es decir, el, el qué, para cuánto estoy dispuesto a pagar, el cómo, el proceso por el cual resuelvo esa necesidad mediante alguna eh, tecnología, algún método, y ese método asociado al cómo era el que en base a la competencia por establecer la mejor forma de resolver el problema, nos llevaba a identificar los factores productivos más adecuados para esa situación. Y eso impactaba en la tercera pregunta, que era la retribución a los factores productivos que definía el para quién. Aquel que tenga factor productivo que el mercado requiera obtendrá una retribución. Aquel que tenga algo que el mercado no requiera, claramente no obtendrá retribución. Y esto era también lo que veíamos en los problemas de equidad. Recuerden, el problema de equidad surge porque en definitiva la respuesta que obtenemos en el mercado no necesariamente es la respuesta que a la sociedad le puede llegar a interesar, y entonces allí viene este concepto de cómo asigno o cómo reasigno los factores productivos, perdón, los bienes y servicios, o cómo asigno la retribución para que los componentes de la sociedad eh, tengan acceso a los bienes. Pero esto es una cuestión que la define la sociedad. El mercado, si bien lo configuramos todos los que formamos parte, pero no es estrictamente la mirada de la sociedad, sino es la mirada de los individuos, por un lado, familias que forman parte de la estructura de los compradores, de lo que vamos a conocer como la demanda, y por el otro lado, la conformación de los prestadores de servicios, los generadores de productos que conforman el lado de la oferta o productores. Entonces, esto, que es lo que estamos viendo, es lo que se traduce en la concepción de el mercado, pero no entendida como un lugar, como un espacio físico, un algo tangible. A ver, en ese caso, la mirada que tenía Adam Smith cuando empezó a entender esto en 1776 era lógicamente, sí, un espacio, porque él estaba analizando la concepción de las ferias, el mercado. Pero cuando interpretamos la idea del mercado, lo entendemos como todo ámbito en el que haya interacción. Y este ámbito puede ser real o puede ser virtual. Y hoy por hoy ya tenemos claro que la existencia del Internet nos permite visibilizar esta idea de mercado como un aspecto virtual. Pero también, para no perder de vista esto, antes de Internet, la cuestión asincrónica, no sincrónica, asincrónica, la podíamos observar en un periódico, es decir, en la lectura de los clasificados, donde hay, normalmente hay una página de oferentes, quienes ofrecen vender el auto, la casa o ropa, lo que quieran, y también hay una página de, normalmente hay gente que busca. Entonces, allí también tengo la concepción de mercado, eh, pero ya digo, no en el mismo momento del tiempo, pero no, eso no impide que exista mercado y no impide tampoco
que exista quien acerque las partes, porque como anécdota, hace mucho tiempo había algún argentino que se ganaba la vida en Australia, recuerdo, cuando todavía los australianos en eso no tenían, no le daban tanta importancia a, a esto de estar estableciendo vínculos. Este argentino había descubierto que en el diario local se encontraba gente que buscaba y gente que ofrecía. Y lo que se dedicó a hacer era unir las partes. Esto es, le compraba al que ofrecía y le vendía al que buscaba. Y así y se empezó a hacer una grande diferencia. Parece, hoy por hoy, eh, parece muy, sería un ámbito de interacción. Sí, por supuesto, Catalina, todo ámbito de interacción es un mercado. Por eso digo que puede ser tanto real, físico, el mercado de Hacienda, es un mercado físico, la bolsa, pero también es una cuestión de, te digo, las páginas del diario o el mero hecho de ver los avisos, las publicaciones en el frente de una inmobiliaria, ya tenés mercado. En todos esos casos estás observando mercado. Profe, tengo una Ah, pregunta medio externa, perdón. dale. Ahora que justo vi la playa atrás tuyo, en la playa, ponele, ¿hay la misma competencia de mercado que en un centro, poner en el centro de La Plata? ¿O es distinto La misma competencia? competencia. Sí, A ver, ¿por qué decís? ¿Cuál es la pregunta? ¿La misma competencia en el mercado claro, que en dónde? claro, ponerle en el mercado de, no sé, de una playa, ponerle los churreros o los que tienen eh, lugares ahí, comercios en la playa, o Sí. en un centro normal de una Ah, ciudad. ok, sí, está bien. Profe, Epa, ¿qué pasó? ¿podés volver un segundito a la Filipina anterior? No, no escuchó. Si podés volver un segundito a la Filipina anterior. A ver. Para. El concepto de competencia ahora lo vamos a ver, pero a ver, la idea de la competencia que estamos estudiando es la competencia, entre comillas, perfecta. ¿Qué significa eso? Que todos los que quieren competir compiten. Y esto, en tu pregunta ¿es lo mismo en el centro de La Plata o en la Plaza Italia, si estás ubicado en la ciudad de La Plata, o en el Parque Saavedra cuando hay feria los fines de semana? Es lo mismo. Ahora, lógicamente, vos decís, bueno, pero ¿va cualquiera? En la concepción que estamos haciendo, en principio, no hay ninguna restricción. ¿Por qué? Porque es el espacio en el cual todos los que queremos comprar algo podemos, vamos a verlo ahora, y todos los que están en capacidad de ofrecerlo pueden. Entonces, ahí viene la cuestión conceptual. Después vos podés decir, bueno, pero hay lugar para todos. No, ese no es el punto. Porque ahí lo único que me está diciendo es cuán grande es la plaza. Yo te puedo, al efecto viene alguna anécdota del profesor en China, donde tenés cientos y cientos de productores de una misma cosa en un mismo lugar. Y entonces tenés miles de compradores, cientos y cientos de productores. Bueno, eso es, honestamente, mi experiencia en ese caso es haber estado en la competencia perfecta. Es haber visto ahí, tocado, ahí, estar en competencia perfecta. Porque ahí era todos contra todos, si se quiere. El mejor ejemplo en la realidad. Ahora bien, ¿necesito ver eso para entender la competencia perfecta? No, con que vos plantees dónde se resuelve el precio de la tonelada de soja, que es en la bolsa de Chicago, y se resuelve por medio de miles y miles de interacciones momento a momento, que definen cuánta soja hay, cuánto estoy dispuesto a pagar desde todos lados del planeta, y que por lo cual cuando estudiemos un poquito más, nuestro productor local dice cuánto puedo hacer, cuánto puedo producir al precio de $520 la tonelada, todo ese juego que lo vamos a aprender
es el mercado. Entonces no es relevante, en libertad no es relevante. Si vos me decís, no hay libertad, es otra cosa, ya no estamos en competencia perfecta. Es decir, la particularidad es que tenemos libertad de entrar, de salir y de decidir lo que queremos hacer según nuestra mejor conveniencia. ¿Se ve esto? Porque esa es la clave. Después podemos ver las limitaciones, y entonces es la competencia imperfecta. ¿Está bien? Pero mientras estemos analizando, y eso va a ser tema que ustedes trabajarán en profundidad en el segundo semestre, cuando cursen microeconomía. Ahí van a trabajar en competencia imperfecta. En este curso esencialmente trabajamos en competencia perfecta. ¿Está? Entonces, dicho eso, la idea es, bueno, ¿qué es la demanda? ¿O qué refleja a los compradores? Y bueno, claramente lo que refleja a los compradores, esta concepción de la demanda, es la decisión que tiene el comportamiento de estar dispuestos a comprar un bien, y estos son aquellos que lo pueden hacer tanto ahora como en un futuro cercano. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero esa es la concepción que estamos analizando. Y esa idea está asociada en gran medida al precio, como vimos, el sistema de precios. Entonces hay una relación inversa que nos planteábamos cuando yo les explicaba el método inductivo. Hay una relación inversa entre una relación inversa entre el precio y la cantidad. Particularmente la relación inversa, cuando ahora vamos a seguir trabajando, pero ya les voy avisando, o sea, la relación, a ver, un segundito. La relación inversa va a reflejar, lo voy a marcar debajo de la variable precio. O sea, esto es como si yo dijera, la relación inversa es un signo negativo entre, voy a volver a marcarlo para que no haya dudas. La relación inversa la vamos a observar como un signo negativo debajo de la variable. Lo que está diciendo, ahora lo vamos a aprender todo esto, pero ya les voy avisando, es que en la medida que se modifica la variable precios, la variable cantidad demandada se modifica en el sentido inverso. Por eso tiene un signo negativo debajo. Ese es el comportamiento. Ahora lo vamos a ver cómo funciona. Y también estamos avisando que este comportamiento tiene relevancia en la cláusula que marcábamos, la locución latina, evitar caer en falacias que decíamos ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás. Entonces, esta idea, como decía, la disponibilidad a comprar refleja que como demandante tengo el poder de compra real si el bien existe. Y para entenderlo yo se puso un ejemplo, a mí me gustaría tener, qué sé yo, una BMW Z, una coupé. Bárbaro, eso es un deseo. Ahora bien, la pregunta es si para BMW Alemania o para Lamborghini o para Ferrari en Maranello, en Italia, entro yo en la función de demanda. Ellos cuando calculan la demanda potencial de venta de sus vehículos me toman en cuenta. Bueno, por mi nivel de ingresos, no. Por lo tanto, a mí me puede encantar tener una BMW Z o tener una Ferrari Testarossa o un Lamborghini. Pero para que no haya dudas, para Ferrari, la cantidad de vehículos que le envía al país, más o menos por año, son 3. Es decir, el cálculo de la demanda potencial para Ferrari en Argentina es que hay 3 posibles compradores de una Ferrari. Ese es el cálculo. O sea, no es 500, 3. 2 Lamborghini,
qué sé yo, es decir, una cuestión así, algún vehículo de alta gama de ese estilo. Bueno, eso es operativamente entender qué significa la disponibilidad a comprar, porque de vuelta, si yo puedo querer el bien, pero no tengo la capacidad de compra, no entro en el perfil de la demanda a los efectivos. Sí, autos, sí, sí. No, a ver, entonces vender esos autos, ¿no conviene vender esos autos? Bueno, a ver, la pregunta que vos te haces ahí es, ¿cuál es la comisión por vender esos autos? Son varios miles de dólares. Entonces, para el que se dedica a esos autos, tiene sentido. Lo que vamos a aprender, y también lo van a aprender en otras materias, es que hay una relación entre uh, la facilidad de vender un producto y el margen que me deja ese producto. Se las hago fácil, o sea, es como si pensaran en un kiosco. En un kiosco vendo muchos paquetes de cigarrillos o muchos caramelos. Bueno, ¿cuál es el margen que me deja cada caramelo? Son centavos, es muy bajo. Entonces necesito vender cientos y cientos de caramelos para que tenga sentido. Por el contrario, y los vendo todos los días, todo el tiempo. Por el contrario, una casa que vende, una agencia de autos que vende autos de alta gama, no vende autos todos los días. Por lo tanto, vende cada tanto. La rotación es muy baja. Eso significa que va a necesitar tener un margen más alto para compensar. Y usted dice, bueno, pero me está comparando un kiosco con una venta de BMW. Sí, no hay problema, son dos negocios. ¿Sí? Son dos negocios. Eso lo vamos también a aprender en clase. Son dos negocios, no hay diferencia. Uno dice, bueno, poner un kiosco es más fácil que poner una venta de auto. Sí, pero son dos negocios. No tiene que haber restricción en eso. La restricción o el análisis vendrá. ¿Cuánto me da cada uno? En función de cuánto puse. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto obtuve? En un kiosco invertí poco, obtengo poco. En un negocio de venta de autos, invertí más, voy a tener que obtener más. Ese juego parece muy simple, pero esa es la esencia de los negocios. ¿Está? Bien, o sea, ¿sirve Luciano para eso? Entonces, si querés vender Sí. auto, ok, bien. Particularmente la cantidad demandada de autos. La cantidad demandada es una decisión que depende del demandante. Es una cuestión subjetiva y asociada al poder de compra. Pero la cantidad comprada es un resultado. Acuérdense, variable ex post, variable ex ante, cantidad demandada. Cantidad comprada, variable ex post, porque es un resultado. Y depende de quién, del acuerdo entre comprador y vendedor. Pequeña diferencia, son términos que empezamos a analizar. Es importante entender el rol que tiene el precio en todo esto, como les decía, y la idea viene por, bueno, ¿qué pasa cuando sube el precio de un bien, o mejor, cuando baja el precio de un bien? Resulta que yo tengo dos efectos posibles para analizar. Cuando baja el precio de un bien, yo tengo primero potencialmente todos aquellos que estaban en condiciones de comprar un bien sustituto del mío, esto es, que resolvían la misma necesidad, al ver que mi bien, el llamado bien X, el mío, baja de precio, y dado que son sustitutos, más interesados habrá en comprar el bien que yo estoy produciendo, el cual ha bajado el precio, el bien X. Esto es un efecto, se conoce como el efecto sustitución. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Profe, tengo una pregunta. Dale. Media externa. Ponele, acá entraría la competitividad. Ponele, yo acá tengo dos lugares donde hacen milanesa. En un lugar están carísimas, pero son de buena calidad. Y en otro lugar son baratas. O sea, baratas. Bueno, y no son buenas, pero. eh, No, te o sea, entiendo. El punto clave la- es este. El punto clave es sí. este.
el análisis de competencia perfecta trabaja sobre bienes homogéneos. Ya se los había planteado la semana pasada cuando le di las características. Bienes homogéneos quiere decir que son todos similares, idénticos. Cuando vos ya pones el tema de el cocodrilo en el pecho de la remera, o sí, la calidad es la misma. Pones el cocodrilo o pones el jugador de polo en la remera, ya ahí cambió la cuestión. La remera es la misma, sin embargo, ya lo diferenciaste. Bueno, eso es un tema de competencia imperfecta. Nosotros estamos solo viendo la remera de cualquier color, pero sin marca, y todas iguales. La camisa de cualquier color, pero del mismo estilo. Jean 4 bolsillos. El teclado de la computadora que se vende por containers. Eso estamos viendo. La tonelada de soja que es igual cualquiera sea el lugar de procedencia. Eso estamos viendo. La calidad es la misma. Entonces, el segundo efecto que tiene una baja de precios es el siguiente. Dado el ingreso que tenemos, nosotros ahora estamos en capacidad de comprar más unidades del bien. Entonces, fíjense, hay un efecto ingreso. ¿Por qué? Porque ahora, al ser más barato el bien, yo puedo comprar más unidades, dado el ingreso que tengo, y hay un efecto sustitución del bien. ¿Por qué? Porque todos aquellos que estaban interesados en comprar otro bien sustituto de este, ahora ven que este es más barato y se pueden acercar a este mercado a comprar este bien. Ese es el doble juego. Ese doble juego lo vamos a ver en un minuto más en la representación gráfica, donde para entender esta cuestión vamos a utilizar un gráfico de coordenadas cartesianas, donde tengo en el eje de la ordenada el precio y en el eje de la abscisa la cantidad. Pero aquí viene interesante, acá voy a marcar la función de demanda que estamos analizando, la función de demanda del bien X, que es una función vinculada a la variable del precio del bien X, es lo que estamos representando gráficamente. Es muy probable que ustedes recuerden de sus enseñanzas, y si no, lo que han trabajado con Manuel, cómo se grafica, lectura del apéndice de Samuelson o de cualquiera, cómo se grafica. Bueno, el acuerdo mundial, digamos, establecido por los matemáticos en geometría y en todo lo demás, es que un gráfico refleja en la ordenada la variable dependiente y en la abscisa la variable independiente. Esto es la manera en que se grafica siempre. Ahora bien, si ustedes reflexionan un segundo, se darán cuenta que este gráfico aparentemente está hecho mal, está hecho al revés, porque la variable independiente, que es el precio, aparece en la ordenada y la variable dependiente aparece en la abscisa. Lo que ocurre que originalmente cuando se empezó a pensar y a graficar y a analizar este tema, lo que se estaba pensando era en qué medida el precio del bien X es una respuesta de la cantidad demandada del bien X. Esto es lo que se pensó originalmente, y por eso es que ustedes ven, y de hecho en sus lecturas de años superiores van a encontrar esta manera más desarrollada, pero por eso este gráfico refleja esta función. Este gráfico refleja esta función. Con lo cual, aparentemente parece que fuera incorrecto, pero es el único gráfico que, de nuevo, aparentemente funciona de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a ver. En su carrera, a lo largo, nunca van a encontrar ningún otro gráfico que no respete, aparentemente digo,
este criterio de en la ordenada va la variable dependiente, en la abscisa va la variable independiente. Esta es esencial para que ustedes piensen cómo grafican. Entonces, dicho eso, yo tengo la variable, la función de demanda, es decir, como una relación inversa entre el precio y cantidad, y como les marcaba recién, ante una situación inicial donde tengo el precio 1 con la cantidad 1, ¿qué pasa cuando ese precio baja al precio 2 y aparentemente en la lectura aumenta la cantidad demandada a Q sub 2? Bueno, ¿de dónde surge esto? Como les decía, dos efectos. Efecto ingreso, efecto ingreso y efecto sustitución. Son los dos efectos que están asociados a este aumento, o este aumento acá, como quieran verlo, de la cantidad demandada ante una baja, una disminución del precio. ¿Sí? Dos efectos. Siempre se produce. Después ustedes estudiarán en el segundo semestre cómo calcular estos efectos, la magnitud, y hay un conjunto de ideas, pero en este nivel no es relevante. Solo importa que sepamos que estos dos efectos existen. Para entender esto, entonces, me importa mostrarlo con una función que podamos calcular. Aquí lo que he observado es que en el mercado del bien X, cualquiera sea, mediante una investigación de mercado, se ha descubierto, se ha establecido que la función de demanda del bien X es 37 menos 4P de X. Esta es la función. Entonces, esto surgió de investigaciones, no hay problema, la función la vamos a ver, es más amplia, pero esto es lo que nos refleja. Entonces, mi primera pregunta es, en esta función, lo que yo debo es establecer una tabla para identificar ante los distintos precios cuál es la cantidad demandada del bien. Y yo le podría decir, bueno, en principio, esta función tiene pendiente, o sea, ustedes observan al analizar esta función que tenga pendiente, si tiene pendiente, ¿cuál es su valor? Son dos preguntas, las pueden responder todas juntas. O sea, si tiene pendiente, si no tiene, me dicen no tiene, y si tiene pendiente, ¿cuál es su valor? Los leo, están todos pensando, hay 67 posibles respuestas. Es 4, me dice Verónica. Es 4, dice Sebastián. No, es menos 4, dice Sebastián. Menos 4, dice José. ¿Algún otro que tire y pegue? Tobías, sí, Tobías, Máximo, Martina, ok. Buen punto. Bueno, entonces queda claro que ante la pregunta, fíjense, ante la pregunta, ¿cómo varía Y cuando varía X? Que es el concepto clave de la pendiente, que es lo mismo de decir cómo varía la cantidad demandada de X cuando varía el precio de X, la respuesta, como correctamente, si lo vemos como una función, el 37 es la ordenada al origen y la pendiente es menos 4, muy bien Agustín, entonces la pendiente es menos 4, es decir, signo y valor, y parámetro, signo. Recuerden los conceptos que ustedes ya saben, es un parámetro, 4 con signo negativo. Acuérdense cuando analizamos las variables. Pero fíjense de nuevo que este concepto, variación de Y cuando varía X, ustedes ya lo conocen, ya lo vieron. ¿Alguno recuerda dónde vio esta expresión? ¿Cómo varía Y cuando varía X?
¿Alguno tiene presente ¿El eso? costo de oportunidad? En el costo de oportunidad. Muy bien, exactamente. Entonces, claramente la frontera, costo de oportunidad, muy bien todos. Bien, eso es para que ya empiecen a darse cuenta que hay conceptos que van a aparecer con distinto nombre, pero que siempre están reflejando lo mismo. Muy bien, Máximo. Todos están viendo que estamos en presencia del costo de oportunidad. El costo de oportunidad no es ni más ni menos que la pendiente de la función, en el caso de la frontera de posibilidades de producción, y en el caso de la ecuación de la recta, que es lo que tenemos aquí delante, es el valor de la pendiente de la recta. ¿Estamos? Pero es lo mismo. Entonces, ya sabemos que esta es una función, que es la ecuación de la recta. Esto refleja una demanda lineal, por ser una ecuación de la recta. Y nos preguntamos ahora, ante los distintos precios, cuál es el valor de X. Mi primera pregunta sería, ante el precio cero, ¿cuánto es el valor de la cantidad demandada de X? Cuando el precio es cero. Ok, Sebastián dice 37. ¿Algún otro que diga otra cosa? Están todos calculando, usando la computadora. Ignacio dice 37, Máximo dice 37, bueno, todos dicen 37. Perfecto, wow, están todos como locos con 37. La pregunta es, ¿qué significa 37? Porque resulta que el precio es cero, este bien es gratis. ¿Y qué significa 37? A ver, ¿alguno que pueda interpretar este concepto? ¿Qué es consumidores en total? En total, sí, O sea, lo 37. mismo. Sí, podría ser. Fíjate que son millones de unidades por semana, pero son 37. Cuando el precio es 37, la cantidad demandada es de 0 unidades. Cuando el precio es 37, no, fíjate, Agustín, que no es correcto eso. La cantidad de demanda, sí, ese es el resultado de la cantidad demandada. Capaz uno, Eliseo, no sé. No, mi pregunta es eso, ¿qué significa 37? 37 millones de unidades, como ven en la tabla. Este, 37 es la cantidad demandada. Sí, claro, obvio, pero ese es el resultado. La pregunta es, ¿qué significa? Porque el precio es cero. Yo se lo planteo de esta manera, miren, cuando nosotros vamos a un casamiento o a una fiesta de 15, ¿qué nos encontramos? Barra libre, el barman que nos sirve a todo lo que le pedamos, y la chica que está con la comida, todo lo que le... O sea, la pregunta es, ¿cuánto comemos? ¿Cuánto tomamos? ¿Sí? Cuando el precio es cero, la cantidad demandada, sí, pero Juliana, eso es simplemente decir lo que está, no dice nada eso. Cantidad máxima que se puede vender, no, es falso, pues estás viendo la demanda, Verónica, no la producción. Todo lo que podemos, dice Martina, perfecto, ahí está Martina, todo lo que podemos antes de caer doblado, ¿sí? Es decir, esta es la realidad. Todo lo que puedo tomar antes de morir ahí en el intento o de que me tengan que llevar en andas. Pero se dan cuenta, y eso es lo interesante, que la mente a veces, o el sentido común nos podría decir, pero si el precio es cero, dame infinito. Porque eso es el precio cero, dame infinito. Sin embargo, nos damos cuenta que no es cierto. Porque ante el precio cero, nosotros igual tenemos un valor que refleja la saturación. Por eso se los pongo en términos de el límite biológico, digamos, perfecto. Él dice, bueno, esa saturación es la concepción de lo que también algunos de ustedes dieron llamar la ordenada en el origen de esta función. Pero eso es un hecho concreto. Ante el precio cero hay un máximo. No demando infinito, que por allí a veces la mente nos lleva a pensar que, wow, todo lo que hay. No, es falso, no es todo lo que hay. Entonces, dicho eso, vemos los distintos precios y vemos que al precio 1 entonces voy a demandar 33, al precio 2 29, al 3 25, 21, 17, o sea, a cada precio voy haciendo el cálculo,
4 por 1, 4, 37 menos 4, 33, y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es lo podemos ver gráficamente, esto, con la secuencia de puntos discretos, que reflejan la tabla que acabamos de hacer. Y esta secuencia de puntos discretos, la pregunta que como se las hice cuando hicimos el análisis de frontera es, ¿pueden estar unidos? Esto es, entre el punto E y el D, y entre el punto B y el A, y todos ellos, ¿hay posibilidad de unirlos o son puntos discretos? Bueno, Juliana, sí, Verónica, ok. La idea es, para no hacerla más larga, es que dado que ustedes me dicen que sí, recuerden que la explicación de por qué sí es porque la función admite divisibilidad infinita. Esto es, que el precio podría ser 1,0001. Y ese precio, usted dice, pero no, espere, yo no tengo billetes, no tengo moneda para pagar eso. No importa eso, el precio existe. De hecho, cuando ustedes ven las transacciones en términos de los mercados bursátiles, o si se meten en alguna de estos sitios ahora de criptomonedas y demás, van a ver que las cotizaciones son con por lo menos 6 o 7 decimales. Esto significa que el precio está observando 6, 7, 10 decimales y puede observar 100, 1000, no hay problema. ¿Por qué? Bueno, porque la existencia de los números las posibilidades son infinitas. Entonces, la situación me muestra que yo puedo unir todos esos puntos y esto es lo que define la concepción de la demanda del bien X, que la podemos leer como el máximo precio que estoy dispuesto a pagar por cada cantidad. Y esto es interesante tenerlo presente, porque lo que me está diciendo es que al precio 5, o sea, dicho al revés, 17 unidades para producir 17, perdón, para demandar 17 unidades, el máximo precio que estoy dispuesto a pagar es 5. Lógicamente que si alguien me dijera 17 unidades te las ofrezco a 2, pero ni hablar, seguro que las voy a querer, pero el máximo precio que estoy dispuesto a pagar es este que indicamos, que justamente la idea de 5. ¿Cómo? El máximo precio que estoy dispuesto a pagar por 33 unidades, 33 millones, es 1. No estoy dispuesto a pagar 5, no estoy dispuesto a pagar 2. Entonces, la lectura de la función de demanda va a tener ese límite superior. Es un límite superior, es el máximo que estoy dispuesto a pagar. ¿Ah? Todo esto va a ser útil para cuestiones que vamos a ir viendo luego en el análisis. Al mismo tiempo, y antes de avanzar, fíjense que nosotros estamos analizando esta función, la cantidad de demanda del bien X, es una función del precio de X, ceteris paribus, todo lo demás, con una pendiente negativa. Lo que quiere decir es que yo voy a ver movimientos a lo largo de la curva que significan movimientos, cambios en precio y cantidad. O sea, si sube el precio, la cantidad disminuye, o si baja el precio, la cantidad aumenta. Esos son movimientos a lo largo de la curva. Escuchen bien la terminología porque es clave, porque significa que nada más cambió ceteris paribus, el resto de las variables que pueden determinar la función. ¿Cuáles son esas variables? Lo vemos en un segundo. Pero lo importante es esto. Esto es una representación que solo presenta movimientos a lo largo de la curva. A lo largo. Es como si en la frontera, que hasta ahora es lo que más conocen, nos moviéramos sobre la frontera. Más de tela, menos de trigo,
acá lo que estamos diciendo, o menos de maíz, acá lo que estamos diciendo es, sube el precio, la cantidad demandada cae. Baja el precio, la cantidad demandada aumenta. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros nos queremos plantear lo que se conoce como desplazamientos de la curva, o sea, movimientos a derecha o izquierda, desplazamientos de la función, nos vamos a plantear cuáles son los determinantes que inciden para que esa función se modifique, o sea, reflejen un cambio de la demanda. Y ahí entonces toma fuerza este concepto del ceteris paribus, porque recordarán ustedes que ceteris paribus significa manteniendo constante todo lo demás. La pregunta es, ¿qué es todo lo demás? Entonces, nos vamos a encontrar con que aumentos de la demanda, escuchen bien esto, aumentos de la demanda están asociados a desplazamientos hacia la derecha, disminuciones de la demanda están asociados a movimientos hacia la izquierda. Reitero esto para que evitarles algo que es común, una confusión que es muy común, que es la siguiente, y se ve muchas veces, se lee en artículos periodísticos. Alguien dice, subió el precio de los tomates, se movió la demanda de tomates. Y suele aparecer así, o sea, aumentó la demanda de tomates porque el precio del tomate bajó. Bueno, eso que parece que tuviera algún sentido está mal. ¿Por qué está mal? Porque la demanda de tomate está, cuando cambia el precio, lo que cambia es la cantidad demandada. Y parece menor, parece que ustedes dijeran, no, no me importa, pero es una diferencia sustancial. La demanda es todo el concepto. La cantidad demandada es la respuesta ante la modificación del precio. Entonces, ahora vamos a ver lo que significa la demanda. ¿Cuáles son los otros determinantes que están detrás de la demanda? Los otros determinantes son la renta, entendida como el total de ingresos que perciben las familias por la posesión de los factores productivos, el gusto de los consumidores, la cantidad de población que existe, ahora lo voy a desarrollar, los bienes que están relacionados entre sí para entender cómo definen la demanda de un bien en cuestión, y el precio futuro esperado, lo que va a pasar. Vamos a comenzar con la renta. La idea de la renta o ingreso, recordemos que esta renta o ingreso tiene esta representación, son los alquileres, más los salarios, más los intereses, más los beneficios. Esta es la llamada renta, la variable Y, y este concepto de renta lo vamos a entender de la siguiente manera. La pregunta que nos vamos a hacer, lo voy a graficar aquí en la misma pantalla. Fíjense que yo tengo en un eje de coordenadas cartesianas, tengo el precio del bien X, la cantidad de demanda, la cantidad de X, tengo la función de demanda de X, y lo que me estoy preguntando es, dada que mi función, la voy a marcar arriba de todo para que no haya dudas, dada que mi función de demanda es una representación, como recién vimos, de el precio del bien, la renta, los gustos, el precio de los bienes relacionados, bueno, si se quiere, la población y el precio futuro, estos son todos los determinantes de la renta, con la particularidad que todos menos el precio son establecidos como ceteris paribus, y ustedes dirán, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque
ustedes lo van a encontrar como notación en los distintos textos. Generalmente se establece con una barrita arriba de la variable o eventualmente un cerito, un cero en la variable. En cualquiera de las dos situaciones, lo que refleja esto es que la variable es un dato. Por eso está fija. Recuerden, la concepción de ceteris paribus significa eso, que está fija. Por eso, menos el precio, he puesto fijas todas las demás. Ahora bien, como estamos planteándonos movimientos de la curva, o sea, desplazamientos de la curva, o la función de demanda, lo que tengo que hacer ahora es levantar el supuesto de la renta que está ceteris paribus, levantar el supuesto, y entonces voy a cambiar de color, el supuesto va a salir de renta y va a pasar a la otra variable. El supuesto ahora va a ser que el precio está fijo y lo voy a marcar sobre el eje de la ordenada. El precio es un dato. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando aumenta la renta? Esta es la pregunta que ustedes se hacen. Y aquí se van a encontrar con dos comportamientos. En la mayoría de todos los bienes reaccionan positivamente ante un aumento de la renta. Quiere decir que estamos dispuestos, si tenemos más ingresos, a comprar más de casi todos los bienes. En términos gráficos, esto significa que ceteris paribus el precio, o sea, es un dato el precio, al mismo precio que yo estaba dispuesto a comprar esta cantidad Q1, al mismo precio estoy dispuesto a comprar esta cantidad Q2. Eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, hay un desplazamiento positivo, significa que aumenta la cantidad demandada de X, y esto se trata de un bien, como dice bien acá, de un bien normal. Aumenta la cantidad demandada por desplazamiento positivo de la función de demanda. Pero resulta que hay bienes cuya calidad nos parece inferior cuando nosotros tenemos más ingresos. Esto podría asociarse a la decisión de dejar de subirnos a un colectivo para viajar en taxi cuando tenemos más ingresos, o dejar de comprar un corte de carne porque nos parece que eso ahora yo puedo comprarme, no sé, lomo o roast beef o cualquier otro corte que me resulta mucho mejor porque tengo más ingresos. En esa situación, entonces, lo que estamos observando es que ceteris paribus, el precio, hay un desplazamiento hacia la izquierda, paralelo, de 2', de la función de demanda del bien, y la cantidad demandada del bien, ceteris paribus, en este caso Q3, disminuye. En ese caso, como en el caso anterior, que eran bienes normales, en este se van a conocer como bienes inferiores. ¿Por qué son inferiores? Porque desde el punto de vista del mercado, cuando la renta aumenta, se dejan de demandar. Aquí es interesante ver nuestra realidad, que es la siguiente. En los últimos 2 años, nuestros ingresos en general han ido disminuyendo en virtud de la recesión que tenemos como economía, y entonces el nivel de ingreso de toda la sociedad ha caído. ¿Y esto en qué se traduce? En algo muy común, que es lo que observan ustedes, el aumento de la demanda de las segundas marcas o terceras marcas. La demanda de, qué sé yo, de una gaseosa, ¿cómo se llama? ¿Cuál?
Manaus. Hola, sí, ¿qué pasa? En vez de- Manaus en vez de Coca, digo, ¿se escucha? Exactamente, el aumento de Manaus y todas sus variantes tiene que ver con esa situación. El aumento de las marcas blancas que se venden en los supermercados, o sea, que no tienen marca, también tiene que ver con esa situación. Son todos comportamientos de bienes entendidos como inferiores, porque ha bajado el nivel de ingreso de la población y ha aumentado la demanda de esos bienes. El aumento del traslado en tren o en sí, el aumento del traslado en colectivo también está. Cierren el audio porque está muy, muy alto. El traslado, el aumento de la demanda de bicicletas, desde el punto de vista no de la salud, no del hecho ambiental, sino del reemplazo por el transporte, todos son indicativos de bienes inferiores. ¿Sí? Esta es la idea en general. Está el micrófono prendido, sí, está como loco. Bien, continúo entonces con el segundo determinante, la idea de los gustos, que tiene que ver de, bueno, nuestra situación frente a los bienes. Nuestra situación frente a los bienes es muy simple. Cuando los gustos pueden actuar de dos maneras. Puedo tener hábitos, o puedo estar en presencia de la moda. En ambos casos reflejan el comportamiento de los gustos. Los hábitos nos presentan desplazamientos lentos, si se quiere, lo voy a plantear acá. Los hábitos ante la demanda del bien son muy lentos en el tiempo, demanda prima, son muy lentos en el tiempo. En cambio, las modas reaccionan de forma fuerte, digamos. Ese no es un concepto matemático, pero la respuesta de la moda es un salto, se puso de moda, así como algo se pone de moda, rápidamente se deja de poner de moda. Entonces, la diferencia se observa en esto. ¿Qué quiere decir, en definitiva? Que cuando yo observo la función en términos de los gustos, la respuesta es positiva. La respuesta que tiene los gustos es positiva. Quiere decir que me gusta más, aumenta la cantidad demandada. En el caso anterior, para que no haya dudas, cuando estoy viendo los signos asociados a la renta, los signos asociados a la renta son positivo en el caso de bienes normales, negativo en el caso de bienes inferiores. Normal implica positivo, inferior implica negativo. ¿Y esto es el comportamiento que nos es útil para entender cómo funcionan los distintos determinantes. El otro determinante que estábamos analizando es la población, que lo que refleja es la cantidad de individuos que están interesados en el bien en cuestión, por lo tanto también tiene digamos, desde el punto de vista de la función, la población también tiene un signo positivo, porque a mayor población, desde el punto de vista por segmentación, por edades o en general, más posibilidades hay de comprar el bien. Entonces, esta es la mirada que estamos haciendo. Cuando nos planteamos los bienes que están relacionados, aquí recordemos que hay dos tipos de relación posible entre estos bienes, que, como decíamos más temprano, que un bien sea el sustitutivo del otro, y esto es que resuelven la misma necesidad. Lo voy a plantear gráficamente para entenderlo. Vamos a hacer así. Lo
voy a plantear gráficamente. Fíjense que yo tengo el bien X con su demanda, la demanda de X, la cantidad demandada de X, y el bien Y, que es un bien que tiene algún tipo de relación con el bien X, con su demanda del bien Y. Del bien Y. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando aumenta el precio del bien Y? Ustedes se darán cuenta que, pues, hasta como vamos observando, cuando aumenta, yo estaba en el precio 1 del bien Y con la cantidad 1, cuando sube al precio P sub 2, la cantidad del bien Y disminuye a la cantidad Q sub 2. Esto es, hay un movimiento a lo largo de la curva y la cantidad de I, la cantidad demandada de I cae. Esto es lo que esperamos normalmente que ocurra. Lo que nos estamos preguntando es, ¿qué pasa con el bien X? Bueno, resulta que el bien X, para ponerlo en un ejemplo más simple, el bien Y son las remeras de manga corta que habíamos mencionado la semana pasada, y el bien X estamos en presencia de las camisas de manga corta. Entonces, son sustitutos cercanos, muy cercanos. Recuerden ustedes que lo que corresponde es, al levantar el supuesto de los cambios en los precios relacionados, yo estoy viendo que el precio de X se mantiene. Ceteris paribus, el precio de X. Entonces, ¿qué ocurre con la demanda de camisas cuando el precio de las camisas de manga corta, cuando el precio de las remeras de manga corta ha subido? Ceteris paribus, todo lo demás, lo que estamos observando es un desplazamiento positivo en la demanda de camisas de manga corta. ¿Por qué? Bueno, porque todos aquellos interesados en comprar remeras de manga corta ahora observan que el precio de las camisas de manga corta se mantiene, entonces están interesados en comprarlo. Esta es la situación. En presencia de eso, lo que estamos viendo es que aumenta la cantidad demandada de X. En este caso, se trata de bienes sustitutos. Entonces, el signo es positivo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los dos bienes sirven para resolver una necesidad? Seguimos con nuestras remeras de manga corta, que es el bien Y, pero ahora el bien X es los pantalones cortos o pantalones bermuda, vamos a decir pantalones bermuda, que junto con las remeras o con las camisas conforman un atuendo. Me he visto bermuda y remera de manga corta. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, recordemos que nuestra función de demanda del bien X, función de el precio de X, ceteris paribus, la renta, ceteris paribus, los gustos, ceteris paribus, el precio de los bienes relacionados, no, y la población, ceteris paribus, y los precios futuros, ceteris paribus. ¿Cómo eran las reacciones? Bueno, sabíamos que esto era negativo, que esto era más menos, que esto era positivo, que esto era positivo. Ahora bien, ¿qué está pasando? Noten ustedes, yo sigo teniendo la misma renta, pero el precio del bien Y ha subido. Esto es que para comprar el atuendo, ahora a mí me quedan menos ingresos. Por ende, ceteris paribus el precio, lo que va a ocurrir es que la demanda del bien X se desplaza negativamente y entonces la cantidad demandada
del bien X cae. ¿Por qué se desplaza negativamente? De nuevo, porque si yo tengo menos ingresos, o sea, me queda menos capacidad de compra para adquirir el bien X. Entonces, en ese caso, el bien se conoce como complementario y el signo negativo. Entonces, fíjense de nuevo, en la función lo que voy a tener es un signo positivo o un signo negativo. ¿De qué dependerá? Bueno, del tipo de bien que estamos analizando. Por último, para entender la demanda, lo que tengo es la lectura de los precios futuros esperados, y los precios futuros tienen un comportamiento que les va a resultar muy fácil de entender, porque es la situación que ustedes ven en una estación de servicio cuando se avisa que a la noche va a cambiar el valor del combustible. Y entonces ustedes rápidamente van a ver que hay cola en la estación de servicio. Esto es lamentablemente algo muy habitual, pero desde hace mucho tiempo. Y ese comportamiento lo que me está mostrando es justamente que ante la demanda, conocida la demanda del bien X, yo, sabiendo que va a aumentar hoy a la noche, lo que ocurre hoy es un desplazamiento positivo de la demanda dado el precio conocido. Por el contrario, en la gestión anterior, el presidente Macri estableció una baja de los aranceles, de los impuestos al comercio exterior sobre las computadoras. Esto significaba que en 6 meses para adelante, desde el momento de la decisión tomada, las computadoras iban a entrar con menos impuestos, es decir, iban a ser más baratas. ¿Qué significaba eso? Que en el momento actual lo que ocurrió fue algo instantáneo. Se dejó de demandar, o sea, la demanda de computadoras se desplazó negativamente. ¿Por qué? Porque todo aquel que podía esperar 6 meses sabía que en 6 meses iba a ser más barata. Esto obviamente motivó a los vendedores, a Musimundo, Garbarino, Fravia, además, a comenzar a hacer ofertas agresivas lo más rápido posible para no perder ventas y tratar de no quedarse, o sea, sin ingresos por venta de computadoras. Bueno, eso ya son las acciones a partir de la medida. Pero el hecho concreto es que la demanda se desplazó negativamente, o sea, la gente dejó de demandar. Por eso muestro allí los dos comportamientos que por lógica ocurren. En definitiva, en términos de la función, el precio futuro tiene un signo positivo. Dicho signo positivo. ¿Tá? Este es el conjunto de comportamientos. Si lo vemos en alguna gráfica mostrando todo lo que hemos trabajado, yo tengo un aumento de la renta como ejemplo, donde tengo un desplazamiento positivo hacia la derecha, un ceteris paribus el precio, mayor cantidad comprada, y aquí lo puedo ver con todos los efectos, donde tengo movimientos a lo largo de la curva cuando hay cambios en precio y cantidad. Luciano, generalmente sí, pero en última instancia tiene que ver con si hubiera un cambio. Esto lo ves en las lecturas, en los textos, suelen usarse esta nomenclatura. Puede haber alguna modificación ahora cuando veamos la oferta, pero en general son muy similares. Pero en última instancia, y viene bien tu pregunta, es ¿cómo me entero
siempre está definido. Siempre las abreviaturas, la nomenclatura, no son abreviaturas. Esto es la manera de identificar la variable, Mateo. No, pero es importante entenderlo. No es que te lo digo así como para decir, no, bueno. No, es más que nada para entender la diferencia, porque es muy importante porque después, cuando uno lo quiere analizar, dice, ¿de qué me estás hablando? Es por eso, no, simplemente para marcarles el uso correcto del concepto. Es la nomenclatura que se utiliza y esta nomenclatura está previamente definida en cualquier texto en el cual yo estoy analizando. Y cuando yo se los pongo en un examen, también está definida. No hay problema. No es que yo, por lo común, no voy a esperar que sepas si yo te cambié una letrita de qué estoy hablando. No, eso siempre está definido. Pero lo importante en ustedes es acostumbrarse a decir, bueno, ¿dónde están las definiciones en lo que estoy leyendo? Siempre van a estar las definiciones, siempre, previamente, porque si no, no tiene sentido la lectura. Re complicado, como dice por allí Luciano, re complicado, sí, ni. No es que no deje de ser complicado, pero lo importante, ahora voy a ir cerrando, pero lo importante para ustedes es que esto ya amerita que ustedes se tengan que poner arriba de los libros con papel, con lápiz y empezar a graficar y empezar a establecer cómo funciona esto. Ahí es donde no queda otra que el estudio, como les he sugerido, que es interrelacionando todo. Porque estudiar de memoria esto no tiene ningún sentido. Digo, para que orientarlos. Entonces, cuando estamos viendo movimientos a lo largo de la curva, estamos viendo, por ejemplo, en un caso de la baja del precio, aumento de la cantidad demandada, o en un caso de desplazamientos positivos de la función, cuando hay una modificación de la renta o modificación de los gustos, por ejemplo, en desplazamiento positivo. Movimientos a lo largo de la curva ante una suba del precio significan una caída o disminución en la cantidad demandada. En cambio, un desplazamiento o disminución de la demanda refleja un cambio negativo en las variables que la determinan. Esta es la gran diferencia entre un concepto y otro, ¿sí? Voy a volver a marcar aquí abajo para que quede claro en ustedes que la función de demanda del bien X, ¿sí?, está representada por el precio de X, variable con signo negativo, la renta ceteris paribus con signo positivo negativo, los gustos ceteris paribus con signo positivo, bueno, la población con signo positivo, ceteris paribus, el precio de los bienes relacionados, ceteris paribus con signo positivo, negativo, y el precio futuro, ceteris paribus, con signo positivo. Recuerden ustedes que mi intención al indicarles el signo es para que los ayude a ustedes a interpretar cuál es el sentido del cambio que se va a producir en la función. Entonces, el sentido del cambio es positivo cuando ante una modificación de la variable dependiente, la cantidad demandada, cambia en la misma dirección. En cambio, el sentido será negativo cuando ante una modificación del precio, la cantidad demandada va en el sentido contrario. Esto es, menor cantidad demandada. Esta es la idea que me gusta marcar porque luego lo vamos a ver en toda la expresión. No, en la clase siguiente
lo que vamos a encontrar es que toda esta expresión matemática 37 menos 4p de x se va a transformar en una función mucho más amplia donde aparezcan reflejados todas estas variables. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero es por eso que siempre me importa que ustedes se puedan interpretar cada uno de los componentes. ¿Dudas hasta acá, Luciano, que tiene montones o no? Por allí Eliseo, que tenía no sé qué, el micrófono prendido, ¿no? Eso lo dijo Eliseo. Catalina, ¿quién anda por ahí? Agustín, ¿todo en orden? Bien. Luciano, ¿quién más? A ver quién anda por ahí. Yo la anterior la entendí, profe. Lo que no entendí mucho es la ecuación. Es lo que me cuesta La captar. Por eso te ecuación, pregunté lo de las siglas. no, está bien. Una cosa es la definición implícita de esta función. Esto es una función implícita, te está diciendo. A ver, ya te digo, Catalina, profe, a muchos nos aparece en la U24 que hay que hacer una lección de intervención del Estado en la economía y es con nota. ¿Hay que hacerlo? Bien, Catalina, está muy buena esa pregunta. ¿Yo te dije algo en algún momento? ¿Manuel te comentó algo en algún momento? Obvio la respuesta es no. Por lo tanto, ¿qué tenés que hacer? Nada. Este es el problema que ya marcábamos, que la comisión del profesor Rabasa, es casi seguro, el profesor cuando envía a todos. Y eso es un problema, porque mis alumnos creen que yo les estoy diciendo. No, nada, no es así. No tienen nada que hacer, no hay lección. Hay una lección, a ver, hay sí una lección planteada, pero para que ustedes la usen, que yo se las he cargado en nuestra aula. ¿Y cómo te bajan los fondos cómo te bajan los fondos del profe? Bueno, eso ya ese es otro tema. Se iba a preguntar lo mismo. Bien, hay que buscarlo. De las notas del test pasado, muy bajas la mayoría, flojitos. El sábado 3 me llegó el mail del profe. Sí, ese del sábado 3, Sebastián, sí, ese es el aviso, pero ese soy yo diciéndoles, el sábado 3 se divierten con intervención del Estado, sistemas económicos y demás. Pero ese sí, yo les avisé. Pero esa es diversión asegurada. ¿Estamos? Pero no la lección, de vuelta, hay una lección, para que no haya duda, hay una lección cargada en el aula que es para que la trabajen, la vean. Eso la hizo uno de mis ayudantes, ahora Álvaro no está participando, pero es para que ustedes tengan ahí hasta ahí algunas preguntas, test, pero eso es para ustedes, no tiene nota, nada, es nada más que una otra mirada sobre intervención del Estado, y esto ya les digo, lo hizo Álvaro con muy buena... a ver, Nos re sirve, ¿no? Sí. dale. Bien, entonces, en este momento daríamos por cerrada la clase, no, porque ya digo, lo vamos a continuar en los aspectos de la oferta el próximo lunes. De cualquier manera, quienes quieran ver, ya está cargada, o sea, hay en el canal de YouTube, los que lo siguen, hay material, si ustedes quieren avanzar, ya cargado, pero el lunes lo voy a trabajar en profundidad. ¿Estamos? Entonces, como siempre, quedo a disposición, les agradezco mucho este tiempo y esa lección podemos hacerla como para practicar. Sí, eso sí, si es esa lección que está cargada en el aula, si a eso se refieren, es para practicar, es exclusivamente para ustedes. ¿Estamos? Bien, pásenla lindo entonces, buen fin de semana y nos vemos el lunes y comiencen a prepararse, ¿sí?
para el lunes. ¿Cómo valió esos Gracias, trabajos? profe. Chao. No, la nota final, esos trabajos no tienen nota, no van, son para ustedes, nada más. Los test sí, los test se cargan y se puntúan al 40% en el promedio obtenido en el test. ¿Estamos? Esto sí, van. Profe, Sí, dale. ¿Qué pasó? Cierro porque se va. una consulta. Dale. El uno que te queda es Yo el el 40%. último test que mandó, Sí. el último test que mandó, a mí me saltaban solamente lo que podía responder, no me saltaba el enunciado. Es raro eso, pero bueno, en tal caso, mandame por correo y yo me fijo y veo si hay algo para resolver, porque normalmente es el único que me informa eso. Si vos me lo avisás en el momento, por ahí lo que hago es permitirte que lo des. Pero bueno, mandame un correo y yo lo reviso. Dale. Dale, su correo, ¿dónde lo puedo buscar? ¿En el AU24? Sí, eduardo.díaz@econo.unlp.edu.ar. ¿Está? Lo tenés en las Perfecto, ya. presentaciones al inicio. Bueno, ahora sí. Los que se sacaron 1, recuerden que tienen que mejorar su nota porque eso refleja el 40% de la nota de la comunicación. Entonces ahí pueden tener problemas. Bueno, ahora sí, porque si no salimos del aire en cualquier momento. La pasen lindo.